Y para finalizar la jornada académica del día de hoy, analizaremos la evolución de los fondos de inversión inmobiliaria en Colombia. Las diferentes estructuras que permiten la inversión en activos inmobiliarios exigen analizar opciones para ajustar el marco normativo en materia de vehículos de financiación inmobiliaria. La coyuntura actual abre un espacio relevante para compartir la experiencia de estos vehículos y sus ventajas para generar nuevas alternativas de inversión en el mercado de valores y atraer a nuevos inversionistas. Para desarrollar este análisis le damos la bienvenida a Jairo Alberto Corrales, gerente general de Terranum Inversión Colombia, administrador inmobiliario del vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia, Patrimonio, Estrategias Inmobiliarias PEI. El doctor Corrales cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria y ha trabajado con Terranum desde el año 2009. Su experiencia se concentra en la planeación, estructuración y desarrollo de negocios, tanto inmobiliarios como de otra índole del sector real. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Mil gracias a su fiduciaria y en persona de la doctora Estela por la invitación que nos formuló para compartir con ustedes lo que nosotros tenemos como visión de la evolución de los fondos de inversión inmobiliaria en Colombia en los últimos 10 años. Hace 10 años se produjo un hito importante en este aspecto y es la creación de los fondos de inversión inmobiliaria. Hasta antes del año 2007, cualquier persona o compañía que quería invertir en el sector inmobiliario debía hacerlo en forma fragmentada e individual. No había vehículos institucionales que canalizaran este tipo de inversión. Básicamente, en un vehículo de inversión inmobiliaria se reúnen tres actores: un gestor inmobiliario con un conocimiento y experticia en el sector, unos arrendatarios o compradores finales de los inmuebles que se desarrollen y obviamente unos inversionistas. ¿Qué características principales tienen los fondos de pensiones? Los fondos inmobiliarios, perdón. Lo primero es que tienen varias estructuras, pero podemos decir que un común denominador de la mayoría de ellos es que tienen como sustento una estructura fiduciaria a través de patrimonios autónomos. Son vehículos que están invertidos en diferentes activos, ya sean de desarrollo o ya sean activos estabilizadores generadores de renta. Tienen una vocación clara de largo plazo que permite calzar con las necesidades de muchos de los inversionistas institucionales, como son los fondos de pensiones y como son también las compañías de seguros. Y un hecho que nos parece relevante compartir es que le brinda liquidez a un sector como el sector inmobiliario y la construcción. Genera nuevos horizontes, no limitando el tema a que los desarrolladores tengan que acudir al sector financiero para créditos tradicionales. Algunas cifras que son relevantes en el tema o en el segmento de los fondos de inversión inmobiliarios. Lo primero es que hoy ya representan el 1% del valor del PIB. Esto nos parece importante porque debemos recordar que es apenas una asset class que lleva menos de 10 años en Colombia. Segundo, hoy ya tenemos más de 26 fondos inmobiliarios. Ahora vamos a mirar que obedecen a diferentes estructuras. Hoy en día el patrimonio de estos fondos inmobiliarios supera los 8.7 billones de pesos. Y acá queremos en una forma muy sencilla mostrar lo que era la inversión en el sector inmobiliario antes de la aparición de estos vehículos y lo que es hoy. Básicamente, teníamos como características que hasta antes del año 2007 había una barrera muy importante para entrar en el negocio de inversión inmobiliaria y era la exigencia de capital. Altas sumas de dinero para poder invertir en un edificio de oficinas, en un centro comercial o en un parque logístico. Siempre ha estado amarrado a la inversión inmobiliaria una connotación de iliquidez. Y es que aunque patrimonialmente se comportan muy bien en el mediano y largo plazo, generalmente vender un inmueble tiene una dificultad. Entonces, ese rasgo característico que tiene el mundo inmobiliario, vamos a ver cómo ha contrastado y cómo ha cambiado con la creación de los vehículos de inversión inmobiliaria.
Adicionalmente, en la inversión inmobiliaria tradicional, no a través de fondos, era supremamente complicado hacer una venta parcial de un inmueble. Mientras que ahora, con la evolución de los fondos inmobiliarios, vemos que es posible vender participaciones y que la liquidez en el mercado ha aumentado de una manera significativa. Otro tema muy importante para los inversionistas, de cara a los inversionistas, es el tema de la diversificación. Cuando compramos un apartamento, un local comercial o un parque industrial, estamos poniendo el 100% de los recursos en un solo activo. A través de los fondos de inversión inmobiliaria se logra una diversificación muy importante. Vemos que entonces en la diapositiva que mostramos a mano izquierda está cómo esos paradigmas, dificultades, barreras se han transformado en oportunidades mediante la creación de los fondos de inversión inmobiliaria. Hoy en día hay un fácil acceso a estos vehículos. Nosotros, en el caso particular del PEI, ya tenemos más de 2.500 inversionistas. Es una inversión financiera con un subyacente inmobiliario, y ahí logramos interceptar lo mejor de dos mundos: el mundo inmobiliario con una alta apreciación de los inmuebles, una valorización permanente, pero con una iliquidez, pero en cambio también el mercado de capitales, el mundo financiero, con una liquidez que le permite al tenedor de los títulos, cuyo subyacente son los inmuebles, entrar o salir en cualquier momento. Es un título, que está soportado en un portafolio diversificado. Ya mencionamos eso. Es bien importante que no están todos los intereses puestos en un solo activo. Y ahora vamos a mirar lo importante que es el tema de la diversificación. Obviamente exige que exista un administrador inmobiliario que se preocupa, que es conocedor del tema y que se preocupa por gestionar todo el portafolio. Hoy en día existen tres principales estructuras en Colombia que consolidan la inversión de vehículos inmobiliarios. La primera es la titularización inmobiliaria, lo segundo son los FICIs o fondos de inversión colectivo inmobiliario y los fondos de capital privado inmobiliario. Cada uno de ellos han tenido un crecimiento bien relevante que ha permitido que en conjunto el crecimiento anual de este tipo de vehículos en estos 10 años sea superior al 30% anual. Vemos en la gráfica inferior como en el caso de la titularización, donde cabe el vehículo que nosotros administramos y manejamos, que es el PEI, ya hoy tiene un patrimonio superior a los 2.800 millones de pesos, de los 8.700 millones de pesos del patrimonio de todos los activos. Entonces destacamos un crecimiento tan importante que, como lo vamos a ver, difiere de algunos otros sectores donde ha habido incluso contracción. En esta gráfica queremos mostrar un poco la cronología de la creación de estos vehículos. Acá vemos desde titularizaciones, como es el caso de PEI, que se lanzó en el año 2007, pero también recientemente en el año 2016, Titularizadora hizo su primera emisión de títulos, y esto nos muestra que tenemos un espectro bastante importante de estructuras. Vemos fondos de capital privado, como es el caso de Inverlink o el FIC, el Fondo Inmobiliario de Colombia, pero también tenemos FICIs, tenemos vehículos extranjeros que han venido a invertir a través de estructuras como la sociedad comercial. Parque Arauco es una sociedad comercial que invierte solamente en activos comerciales, tiene un origen en Chile y tiene inversiones en Chile, Perú y Colombia. ¿Qué nos parece importante destacar en un vehículo de inversión inmobiliaria? Hay dos actores muy importantes: los inversores, pero también los arrendatarios. Los inversores van desde aquellos muy sofisticados y de gran tamaño, como son los administradores de fondos de pensiones, con unas vocaciones de inversión de muy largo plazo, con unos equipos de análisis de riesgo muy robustos, por la misma vocación de largo plazo, no tienen una transabilidad muy alta porque entran para permanecer en el tiempo. Tenemos un segundo grupo. Bueno, dentro del primero vemos que con grandes coincidencias podemos también incluir a las compañías de seguro, donde para ellos calza muy bien con respecto a las obligaciones que ellos adquieren con sus clientes. En un segundo grupo podemos agrupar a las sociedades comisionistas de bolsa, las universidades, los fondos de pensiones y algunas empresas del sector real y oficinas de familia que invierten con horizontes un poco más cortos, entre 3 y 5 años, pero que igual tienen unos tamaños
y que les permiten hacer unas inversiones de tamaño intermedio. Y en el fondo estamos anotando la creciente participación de las personas naturales o el retail. Ahora vamos a mirar cómo ha aumentado en forma significativa. Para adelantarme un poco, cuando lanzamos nuestro fondo hace 10 años, solamente teníamos 24 inversores y no teníamos ninguna persona natural, porque nuestros títulos transaban en el segundo mercado. Hoy hay más de 2.500 inversionistas en el fondo y de esos 2.500, más de 2.000 son personas naturales. O sea que este tipo de vehículos ha permitido un claro acercamiento de las personas naturales a la inversión inmobiliaria administrada por un profesional. De cara de los arrendatarios es importante destacar que los clientes de los vehículos de inversión inmobiliaria no están exclusivamente en un sector. Vemos que tenemos sectores tan importantes como comercio, como educación, como industria. Cada uno de estos tiene diferentes beneficios de entregar sus inmuebles a fondos de inversión inmobiliaria y tomarlos en renta. Cada uno de ellos tiene unas particularidades y unas motivaciones distintas, pero es también muy importante entonces decir que estos fondos de inversión inmobiliaria tienen la capacidad de generar una diversificación en la generación de rentas, no depende de un solo sector. ¿Cuál es la promesa de valor de estos fondos de inversión inmobiliaria enfocados en renta que le pueden hacer a sus arrendatarios y que se ha convertido en el dinamizador y que ha permitido que estos fondos crezcan de la manera acelerada que ya veíamos en las diapositivas anteriores? Lo primero, claro, es una optimización de recursos. Una compañía que tenga un activo por 50 o 60 millones de dólares, pero que su objeto social no es el tema inmobiliario, le hace mucho más sentido desprenderse de los ladrillos y recibir esos recursos para ubicarlos o alocarlos en lo que es su objeto social. Lo segundo, muy relacionado con lo primero, para aquellas compañías que tienen unos niveles de deuda altos, hace todo el sentido reemplazar esa deuda vendiendo el activo, pero conservando la utilización del activo mediante la firma de un contrato de arrendamiento de largo plazo. Claramente se generan unos beneficios en la estructura de costos de la compañía, en su P&G. Al no ser dueños de los inmuebles, las compañías ya no tienen asociados los gastos de propiedad como es el impuesto predial, ni el tema de seguros, ni las reparaciones mayores. Ese es un beneficio que podemos ver en el P&G de las compañías. De igual manera, y uno de los puntos más importantes, es este que vamos a mencionar ahora, que es la continuidad del negocio de autonomía. En Colombia siempre ha existido, tanto en las personas naturales como en las compañías, sobre todo de carácter familiar, un gran apego a los ladrillos. Y de ahí dichos que se han acuñado como tierra hasta en las uñas. Es muy difícil que los empresarios colombianos quieran vender los activos inmobiliarios. Y ha sido una labor, en cierta manera académica, de convencimiento de todos los beneficios que tiene no tener en sus balances cargados de activos inmobiliarios, recibir esa liquidez, como ya lo mencionamos, para destinarlo a lo que es su core. Entonces, este tema es muy importante porque las entidades o las compañías que venden sus activos a los fondos inmobiliarios mantienen toda la autonomía en el manejo del inmueble y a nivel de imagen no tienen ningún tipo de repercusión ante las audiencias que ellos tienen. Un punto muy importante y que nosotros consideramos uno de los factores de éxito de los fondos inmobiliarios y en particular nuestro del PEI es el conocimiento inmobiliario. Aunque este negocio claramente requiere una experticia y un know-how financiero, es muy importante que el equipo que administra el portafolio tenga un conocimiento también inmobiliario. En cuanto a las economías de escala, nos referimos a esto, a que obviamente un portafolio como el que manejamos hoy en día, que está llegando a los 5 billones de pesos, nos permite hacer unas negociaciones especiales en rubros como el tema de los seguros, la vigilancia, el aseo, en generar el property y el facility de los inmuebles. Y finalmente, pues el respaldo, porque claramente estos vehículos tienen detrás grupos económicos sólidos y fuertes. Un cuadro muy sencillo que quisimos preparar, pero que es muy revelador de cómo los fondos de inversión inmobiliaria han generado valor en el tema del negocio inmobiliario. La vacancia o proporción de metros cuadrados improductivos o desocupados sobre el total del inventario, ese es el indicador muy usado en el sector de finca raíz,
Cuando hablamos de la vacancia para los fondos inmobiliarios, en el caso particular nuestro del PEI, este indicador ha estado por debajo del 4%, mientras que hoy, y es motivo de frecuentes noticias en diferentes medios, la vacancia inmobiliaria en el mercado en general está superando el 12%. Temas como las oficinas en Bogotá, la explosión de centros comerciales, el aumento de metros cuadrados en parques industriales. Ahí vemos que hay unos claros beneficios de que el administrador profesional pueda gestionar un portafolio, lleva a que no tengamos vacancias tan altas como las que sí hay en el mercado. En cuanto a términos de los contratos, la mayoría de estos fondos, y en particular el nuestro, tiene una vocación de muy largo plazo, 100 años prorrogables por otros 100. Esto nos permite a su vez firmar contratos de arrendamiento con nuestros inquilinos de muy largo plazo. Nosotros tenemos contratos de hasta 30 años, somos dueños de la sede de Isagen en Medellín, fue un activo que hicimos bajo el esquema Build to Suit y allí firmamos un contrato a 30 años. En promedio, la duración de los contratos de arrendamiento que tenemos dentro del portafolio supera los 7 años. En el mercado en general es difícil encontrar contratos que excedan un término de 3 y en muchos casos los contratos se mueven más en un rango entre 1 y 3 años. En cuanto al cap rate o la relación entre el NOI, ingreso operacional neto, y el valor de los activos, hay también una diferencia bien importante. Hoy en día en el mundo inmobiliario tradicional, esta relación no supera o llega escasamente al 5,5%, mientras que en el caso de los fondos nuestros estamos hablando de cap rate del orden del 8%. Entonces, claramente hay un beneficio en favor de los inversionistas. Y esto relacionado precisamente con el último punto, donde en nuestros 10 años de desempeño, desde que lanzamos el vehículo en el 2007, hemos tenido una rentabilidad que supera el IPC más 9. Cuando una persona en forma aislada, una persona natural o una compañía deciden comprar un inmueble, arrendarlo, teniendo en cuenta la posible vacancia, el predial, esta rentabilidad está del orden del IPC más 5 a IPC más 6. Acá quisimos, no voy a detener en las cifras en detalle, pero sí destacar algunos, mostrar qué ha pasado en 10 años, cómo este mercado que fue incipiente hace 10 años hoy ya está llegando a un punto de maduración. Como ya decía, nosotros en el 2007 teníamos un tamaño de apenas 200.000 millones de pesos. Hoy estamos llegando a los 4.5 billones de activos bajo manejo. El área arrendable útil o GLA no llegaba a los 80.000 metros, mientras que hoy nos aproximamos a los 850.000 metros cuadrados. El número de activos, que es muy importante para el tema de diversificación, pasó de 5 a 130. El número de ciudades donde teníamos propiedades eran básicamente Bogotá y Medellín. Hoy en día el portafolio tiene presencia en más de 29 ciudades y municipios. Tenemos que en ese momento había solamente 7 contratos de arrendamiento. Hoy manejamos un portafolio cercano a los 900 contratos de arrendamiento. La duración de los contratos de arrendamiento en ese momento era de 15 años. Ahí se produjo una disminución y es claro porque es consecuencia de la inclusión de categorías como centros comerciales. En los centros comerciales es normal que los contratos de concesión o arrendamiento que se firmen tengan una menor duración. Y en cuanto a la ocupación del portafolio, se ha mantenido en niveles muy altos, arrancamos con el 100% y aún hoy con la crisis en el sector inmobiliario de mayor oferta, aumentos de vacancia y contracción de precios, la ocupación del portafolio es superior al 96%. En cuanto al comportamiento de los títulos, que nos parece muy importante, porque como hacía mención, acá hemos logrado unir el negocio inmobiliario y el tema de mercado capitales, porque cada inversionista lo que posee son unos títulos que representan ese portafolio y además son fungibles. O sea, el inversionista no invierte en un activo en particular, invierte en todo el portafolio. En ese momento, hace 10 años, había apenas 20.000 títulos en circulación, hoy en día ya hay cerca de 300.000 títulos en circulación. Pasamos de tener 24 inversionistas a tener hoy más de 2.500 inversionistas. El valor del título se ha duplicado, pasó de 5 millones a hoy un valor cercano a los 10 millones de pesos. El market cap, que es también un tema muy diciente del crecimiento, era de 108.000 millones, hoy es de 2.82 billones de pesos. En cuanto al monto transado, y ese es un tema bien interesante y que en las anteriores conferencias lo destacaban, muchos de los sectores de inversión
de inversiones alternativas se caracterizan por su liquidez. Acá hemos logrado una profundidad en la liquidez bien interesante, de tal manera que hace 10 años en el año se presentaban 20 transacciones, o sea, una por mes, un poco más de 1.5 transacciones por mes. Hoy en día ya hay 2.500 transacciones. Y ahora un tema súper relevante. Este año vamos a cerrar con transacciones en el mercado secundario, los títulos transan en la bolsa superiores al billón de pesos. Acá solamente para ilustrar un poco la diversificación, que es un criterio tan importante en el tema de inversión, mostramos algunos de los activos que conforman el portafolio. Ahí queremos destacar las 3 categorías que tenemos: comercial, corporativo e industrial, y una nueva que hemos adicionado recientemente, que es la de educación. Ahí vemos activos particulares e innovadores como el que denominamos CityU, son 3 edificios donde alocamos 1.700 camas para estudiantes universitarios. Entonces, es además un dinamizador de otros sectores de la economía. Vemos edificios corporativos, vemos además compañías del sector real, sector financiero, compañías locales, pero también compañías internacionales o multinacionales. Continuando con el tema de diversificación, acá lo que pretendemos mostrar es que no solamente es importante la diversificación geográfica a la que ya hice alusión. Nosotros hoy en día tenemos presencia en cerca de 30 ciudades o municipios, pero también muy importante, y me refiero al último PAI, es la diversificación por riesgo crediticio. Hoy en día, como mostrábamos en la diapositiva anterior, hay más de 800 arrendatarios, pero el arrendatario que más pesa dentro de todo el portafolio apenas representa el 13%. Y fue una operación importante que se hizo el año pasado a finales y que la menciono en detalle por los drivers que movieron este negocio. Compramos un portafolio de cerca de 500.000 millones de pesos a la vivienda, entidad financiera que de esa manera movilizó unos activos inmobiliarios que para ellos no computaban al momento de determinar el patrimonio técnico y el índice de solvencia, y que por lo tanto les generaba una limitación. Entonces la vivienda tomó la decisión de desprenderse de esos activos, pero firmar unos contratos de arrendamiento de largo plazo. Acá volvemos a un tema que nos parece sustancial dentro de las diferentes intervenciones, se ha tocado, como ya lo mencioné, y es el tema de liquidez. El fondo que nosotros manejamos nació como ya mencionaba, hace 10 años, y nació transando los títulos en el mercado de renta fija dentro del segundo mercado. O sea que solamente podían ser adquiridos los títulos por inversionistas profesionales. Eso llevó a que en su momento tuviéramos apenas un poco más de 20 inversionistas. En el año 2009 se dio un cambio bien interesante, y es que pasamos al mercado principal. O sea, ya no estábamos en el segundo mercado, y de esa manera podíamos llegar a personas naturales o oficinas de familia. Y ahí, como pueden mirar en la gráfica, en el año 2009 se empezó a dar un punto de inflexión en el crecimiento del número de inversionistas. Desde hace cerca de un año para acá, la Bolsa de Valores de Colombia viene impulsando un proyecto de trasladar algunos de los vehículos de inversión inmobiliaria que tienen títulos que transen en la bolsa de la rueda de renta fija a la rueda de acciones. Este proyecto se debe estar materializando el próximo año. Si eso ocurriera ya, el título del PEI, al pasar a la ronda de acciones, sería la 5ª acción que tendría más bursatilidad. Hoy en día, los títulos del PEI transan al día cerca de 4.500 millones de pesos, o sea, 1.5 millones de dólares diarios. Y hoy en día estos títulos se transan el 96% de los días hábiles. Entonces ese punto es súper importante porque, insisto, muestra que un activo o un portafolio de activos inmobiliarios, pero representado en unos títulos, está logrando tener lo que no tenían esos ladrillos, que es el tema de liquidez. Vemos en el tema de las transacciones un crecimiento anual compuesto superior al 38%, y ahí se referencia al tema del volumen diario de transacción. La rentabilidad, en la línea naranja nosotros mostramos cuál es la rentabilidad que se ha obtenido en estos 10 años. Como
lo comentaba en una presentación anterior, en 10 años el múltiplo o el número de años que se requieren para duplicar un capital para Colombia podría estar del orden de 7 años, nosotros incluso estamos un poquito menos, en el orden de 6,5. Esa es la línea naranja, pero no solamente queremos destacar el crecimiento importante que se traduce básicamente en una rentabilidad atractiva, sino un tema que destacamos mucho siempre es la baja volatilidad. Si ustedes miran las otras alternativas que comparamos ahí, el tema de renta fija, el tema de acciones, tanto locales como internacionales, pues han tenido un menor desempeño en rentabilidad, pero han tenido una volatilidad mucho más alta asociada a esa rentabilidad. Finalmente, y para terminar, queremos compartir con ustedes lo que consideramos cuáles son los factores críticos de éxito para un vehículo de inversión inmobiliaria. El primero, y es importante y puede sonar obvio, pero es tener un administrador experto. Como ya dijimos, que no solamente abarque temas financieros, sino que tenga una experticia y un conocimiento del tema inmobiliario. El segundo, y muy importante para atraer inversionistas como las AFPs o las compañías de seguros, pues tener unos altos estándares de gobierno corporativo. En el caso del vehículo que manejamos, nosotros tenemos no solamente calificados los títulos, sino que se califica también al gestor. En los dos casos se tiene la máxima calificación AAA. Tercero, claramente pues unos niveles atractivos de rentabilidad, como le mencionamos, estos pueden estar en un rango entre IPC más 7,5, IPC más 9. El tema de la baja volatilidad es un aspecto bien importante. Tienen además generalmente las inversiones en vehículos las inversiones en vehículos inmobiliarios tienen una característica bien interesante, es una baja correlación con otras alternativas de inversión, como pueden ser la renta fija o las acciones. Un punto que ya mencioné y que hice referencia recientemente, el tema de la liquidez. Es importantísimo que el vehículo cuente con liquidez. Por eso una de las principales preocupaciones permanentes del administrador debe ser ampliar la base de inversionistas. Y en cuanto a obviamente debe haber un foco importante en atender en forma rigurosa una selección de los activos que ingresan al portafolio. Debe hacerse una evaluación nuevamente de riesgo crediticio del arrendatario, pero de igual manera de los fundamentales inmobiliarios, ubicación, especificaciones técnicas, potencial de valorización. ¿Qué podemos esperar para los futuros años? ¿Qué vemos nosotros como los aspectos más relevantes que van a ocurrir en esta categoría de vehículos de inversión inmobiliaria? Deberíamos ser capaces de atraer inversión extranjera. Como lo hablaba el ministro, recientemente se produjeron cambios normativos que van a permitir que inversionistas institucionales como son las AFPs de Chile, Perú o México puedan invertir en Colombia con un régimen fiscal diferente. Y eso es un reto para los promotores, gestores de vehículos de inversión inmobiliaria colombianos que deben adaptar sus vehículos para que sus estándares de gobierno corporativo, todo su staff se prepare para que efectivamente podamos ser receptores de esa inversión. Lo segundo y muy interesante es el tema de especialización de vehículos. La gran mayoría de los vehículos que hoy operan en Colombia son vehículos que tienen diferentes categorías de inmueble. Como les mostramos en el caso nuestro, tenemos activos en el sector de centros comerciales, de oficinas y de industria, y tenemos nuevos sectores en los que hemos hecho ya nuestras primeras adquisiciones. En mercados más desarrollados existen vehículos supremamente especializados. No solamente existen vehículos de solo oficinas, sino que existen vehículos de oficinas en un estado particular de Estados Unidos o en un sector de una ciudad. Obviamente, para darse esa diversificación y que siga existiendo una liquidez, se requiere tamaño. Esto no se puede hacer desde el principio, sino que va a ser una consecuencia del tamaño que adquiera el vehículo. Finalmente, un espacio donde vemos campo de acción para los fondos inmobiliarios es en el sector oficial. Hoy en día la mayoría de los vehículos de inversión tienen su foco en el sector privado como arrendatarios.
Hay algunas dificultades para tener arrendatarios en el sector oficial, como son el tema de las vigencias presupuestales, y eso hace que muchos de los fondos prefieran abstenerse de firmar contratos de arrendamiento con este tipo de entidades. Pero ¿qué vemos nosotros? Vemos que esto se debe lograr superar en el tiempo, que cuando ya se tiene una más importante es posible firmar contratos de más corto plazo que van a compensarse con aquellos de más largo plazo. Y adicionalmente entran nuevas categorías, porque no solamente se limita al tema de las oficinas donde operarían estas empresas o entidades del Estado, sino también hay inmuebles como hospitales, colegios, bibliotecas o cárceles. Ahí hay retos importantes que superar, como es el tema de la normatividad. Hoy en día buena parte de estos proyectos se pretenden hacer bajo la modalidad de las alianzas público-privadas y este esquema todavía tiene algunos ajustes por hacerse, pero nos parece que es puede ser a futuro una fuente muy importante para el crecimiento de los vehículos de inversión inmobiliaria. De esta manera quisimos hacer un barrido sobre los aspectos más relevantes que nosotros consideramos en esta categoría, que ha crecido, como tuvimos oportunidad de compartirlo con ustedes, de una manera acelerada y que debe ser jugador importante en los próximos años. Buena parte, hoy en día, como lo mencionaba al principio, solamente el 1%, el total del patrimonio de los activos manejados por estos fondos representa el 1% del PIB. En países desarrollados, este mismo indicador puede llegar hasta el 5 o 7%. O sea que tenemos un campo importante para seguir siendo receptores de inversión de parte de las AFPs, pero también de las compañías de seguros, y en forma bien interesante y en cierta manera llevando a una democratización de la propiedad raíz de las personas naturales. Les compartimos un tema que dentro del fondo estamos analizando, y es que hoy en día uno de los títulos del fondo se transa o tiene un valor de 10 millones de pesos. Como queremos profundizar nuestro tema de liquidez, estamos considerando y estamos en el proceso previo de hacer un split para que ese título no cueste 10 millones de pesos, cueste ojalá 20.000 o 50.000 pesos. Y de esa manera cualquier persona natural puede invertir en un fondo que tiene inmuebles con los arrendatarios que ya tuve oportunidad de mostrarles. Mil gracias. Doctor Corrales, nuevamente muchísimas gracias por su presentación. En nombre de la Asociación de Fiduciarias de Colombia y de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, les damos un especial agradecimiento a todos ustedes por su asistencia a esta jornada académica. Las sesiones del día de mañana se van a iniciar a partir de las 8:30 de la mañana y abordarán temáticas relacionadas con las tendencias globales en la industria del asset management, el desarrollo y profundización de estructuras inmobiliarias en México, la visión del sector privado sobre los mercados financieros integrados y otros temas de impacto para nuestra industria. Les agradecemos de una manera muy especial la puntualidad mañana. Recuerden, 8:30 iniciamos agenda académica. Buenas tardes, que descansen y que disfruten.